Muy buenos días, aquí, aquí transmitiendo desde Celayorca. Son las 6. Hoy se durmió el gallo y no me levantó temprano. Y aquí estoy dándole los buenos días, queridos amigos, tomando un poquito de café, el elixir sagrado que nos despierta y nos protege de muchas enfermedades. Ahora sí que les digo salud, aunque no pensarían que tiene un piquete, pero no es café solito. Hoy había pensado comentarles todo este asunto que verdaderamente me produjo una revolución en mi propia concepción del mundo que no doy crédito, ¿no? De, lo replanteo y no doy crédito, pero todo apunta hacia eso, ¿no? Y me voy a meter en temas un poco difíciles, pero los he tratado de simplificar al máximo. Y creo que logro entender más lo que ocurre en nuestra realidad. Digamos, yo siempre fui un materialista empedernido desde que estaba chico. Me acuerdo que creía mucho en el materialismo histórico. Me metí mucho en la cuestión de Marx, de Carlos Marx, del socialismo. O sea, era, digámoslo así, izquierdoso, ¿no? Desde siempre. Y lo sigo siendo, pero con una beta un poco diferente, más bien bastante diferente. No creo en ninguna ideología como base de la conducta humana. Creo que tiene que descubrirse en un nivel científico muchas cosas para entender qué rollo con nuestra vida, ¿no? Con la vida humana, con la vida del planeta, con la vida de todo. Entonces yo me aboqué hace unos años a, a meterme en los conceptos de la mecánica cuántica, pero no me he metido en el asunto de las matemáticas porque ese no es mi fuerte, ¿no? Más bien es un ángulo de debilidad muy importante. Aunque entiendo las abstracciones que existen en las matemáticas, lo logro entender, no, el dominio de los números y de todo eso no ha sido una virtud para mí. Desde que era chiquitito me ponían a hacer sumas de 3 cifras y nomás para mí era una ciencia oculta y, y me reprobaban con ese asunto. Bueno, pero sí logro abstraer algunas cosas que creo que son muy relevantes, ¿no? Y como he vivido con esa cosa, curiosidad filosófica, o no sé, es interna de mi ser, ¿verdad?, sobre la naturaleza de la realidad, pues me adentré en este asunto de la mecánica cuántica. Y cuando vi por primera vez el experimento de la doble rendija, pues simplemente quedé estupefacto. Dije, ¿cómo rayos se puede basar la realidad que vivimos, en algo tan ambiguo, en algo tan incierto, en algo que destruye todo nuestro concepto de la realidad, literalmente? Entonces, no sé si se acuerdan que el experimento fue planteado por Young, un físico del siglo XIX, que determinó o concluyó que la luz se comportaba como ondas y no eran partículas, sino como ondas. Fue el que distinguió por primera vez el patrón de interferencia. Quiere decir que si se lanza un haz de luz a través de dos rendijas, o de una rendija, me parece que lo hizo con una rendija, va a haber en la parte de atrás de impacto de la luz, cuando pasa la rendija, un patrón de interferencia.
Entonces fue ahí cuando concluyó que la luz se comportaba de una forma eh, ondulatoria. A principios del siglo XX nuevamente trajeron otra vez los que fueron los pioneros de la mecánica cuántica ese concepto, pero ya lo plantearon en dos rendijas. Y entonces ellos descubrieron que cuando la partícula era observada, medida, se utilizaba un instrumento de medida, cuando pasaba la doble rendija, cuando era observada, veían un patrón de impacto de dos líneas, como debe ser. O sea, si la luz atraviesa por dos rendijas, uno esperaría que el impacto en una pantalla, atrás de las rendijas, iba a ser una doble línea, como se suele ver en un experimento, ¿verdad? O sea, si se mide. ¿Y cuál sería la sorpresa de los físicos? Que cuando dejaban de medir en el experimento, la luz se comportaba de manera diferente. ¿Qué? Es algo que todavía yo creo que no deja dormir a muchas personas o muchos físicos, porque ¿cómo se entiende entonces la realidad? ¿La realidad existe por sí misma o la vamos creando? Y todo apunta, o apuntaba desde entonces y hasta el momento actual, que la realidad la va creando nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo puede ser que la realidad que yo estoy viviendo ahorita, por ejemplo, si escucho el carro que acaba de pasar, si estoy percibiendo este silencio tan maravilloso de las madrugadas de aquí, eh, no lo colapsan ustedes? Entonces, mi cerebro o el cerebro que habita en mi persona está de alguna manera construyendo esa realidad mientras la observa. Y todo apunta hacia allá. Todo apunta hacia allá. Pues, ¿cómo rayos algo que es tan ubicuo como la luz se transforma en algo concreto como la luz ya observada? O sea, la luz ubicua, ¿verdad? O sea, este patrón de interferencia que genera en el momento de impacto en la pantalla que está atrás de la doble rendija, se convierte en algo concreto de dos líneas cuando yo lo observo. Entonces, no he salido de mi estupefacción de entender esa situación y de qué manera mi cerebro o el cerebro de varios de los que estamos viviendo la misma escena entra en una coherencia colapsando la función de onda en algo concreto. ¿Hasta qué punto mis deseos, mis pensamientos, mis observaciones interfieren o intervienen en crear una realidad determinada? Suena muy fumado lo que estoy diciendo, pero en realidad así opera. Bueno, ahí hacía esta reflexión, ¿no? Los físicos llegan a la conclusión de que la realidad es ubicua, que los átomos en su forma más pequeña, constituida en partículas más pequeñas, no son otra cosa más que vibración, vibración, vibración que se extiende a través del cosmos. Es lo que llaman la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas, o sea que todo, la realidad está fundamentada en un estado vibratorio, en un campo de energía vibratoria, en un campo infinito, en un campo que no tiene límites, en un campo que es totalmente ubicuo.
y que el cerebro colapsa toda esa función ondulatoria en algo concreto para crear la realidad. Pero no es que la realidad exista per se, sino que es creada de manera individual y de manera colectiva. Esto que estoy diciendo es acorde con la teoría de Penrose y de Hameroff sobre la naturaleza de la conciencia y del mecanismo cómo funciona el cerebro en una base cuántica. Entonces, eso quiere decir que estamos colapsando continuamente este campo de energía en ondas y que en eso interviene el cerebro o la conciencia o la conciencia a través del cerebro. Entonces, vean todo lo maravilloso que es esto y de qué manera todo esto trastoca nuestro concepto de la realidad. Y es coherente con la teoría holográfica del Dr. Bohm. David Bohm, que fue amigo de Krishnamurti ahora sí que en el siglo pasado, tocaban esos temas de la realidad como la expresión de un holograma en el cerebro. Eso lo planteó el doctor, un neurofisiólogo muy famoso que ahorita olvidó su nombre, después Carl Pribram, y el doctor Bohm, que fue un físico extraordinario, aparte de ser una persona increíblemente honesta y completa y memorable, ¿no? Bueno, el caso es que a todo eso apunta de que todo está unido con todo, que todas nuestras moléculas que nos constituyen, todos nuestros átomos que nos constituyen, son ubicuos. Esto lo voy a plantear de una manera muy sencilla, que ayer la reflexionaba. Y estamos desdoblados. Estamos desdoblados y nuestra condición física y fisiológica y neurofisiológica está correlacionada con todos. ¿Qué estoy diciendo? Una barbaridad, estoy psicotizándome. Pues no tanto, porque lo que está ocurriendo o lo que sucede es que si en mecánica cuántica están diciendo la realidad o los átomos están constituidos o tienen dos formas de verse, tal como lo mencionan en el experimento de doble rendija, que es la onda y la partícula, y coexisten de manera simultánea. La partícula está mientras es observada. Si no es observada, es totalmente ubicua. ¿Qué quiero decir con eso? Que existe en forma de onda, en forma vibratoria. Eso es coherente con la teoría de cuerdas, totalmente. Porque si reducimos la realidad a un estado vibratorio energético a lo largo y ancho del universo, y si decimos que cada partícula está vinculada a todas las partículas del universo, y que esto no es una fantasía, sino que es ya algo demostrado en ciencia, entonces qué tan fantasioso es decir, ya en términos poéticos, que cuando se corta una flor, se perturba la totalidad del universo. No están tan equivocados, porque las moléculas y los átomos que nosotros vemos en realidad son cuerdas que están vibrando a lo largo y ancho de todo el universo. Aquí ya se pierde el concepto del espacio. Por eso, en mecánica cuántica se habla
del principio de incertidumbre, porque cada molécula o átomo que uno ve en realidad son estados vibratorios en un continuum a lo largo y ancho del espacio-tiempo. Bueno, ¿y por qué se sostiene eso? Porque desde el Big Bang, que se reduce el tamaño del universo a un átomo, hace 13.700 millones de años, no tendría nada de raro que una parte de la realidad que existe a no sé cuántos millones de años luz, en no sé dónde, en qué parte del espacio-tiempo esté vinculada conmigo, o con ustedes, o todos con todos. Es psicotizante, ¿no? Pero es muy bello porque nos está devolviendo a la condición en que tenemos que considerar que todos somos uno. No es una idea. Yo creo que de ahí se pueden derivar una serie de fenómenos extraños, ¿verdad? Que si ahorita me pongo a hablar de ellos, me van a mandar a no sé dónde, o me van a cuestionar muchas cosas, pero me pueden cuestionar, no hay problema. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay muchos fenómenos psicológicos que uno experimenta y que dice, no voy a hablar de eso porque me van a quemar en la hoguera, o van a pensar que ya me psicoticé. Lo que son las anticipaciones, lo que es las intuiciones, las precogniciones, todas esas cosas que en un momento dado rebasan nuestra concepción del espacio y tiempo. ¿Qué de raro tendría que esas cosas ocurren, si nuestro cerebro opera sobre una base cuántica? ¿Y por qué digo que puede estar operando? O más bien creo, estoy seguro que opera sobre una base cuántica. Porque, como lo han dicho los grandes físicos, todo lo que opera en nuestro universo no escapa de las leyes de la física. Opera en función de las leyes de la física. Eso era muy fácil de entender con el modelo de la mecánica clásica de Newton. Se tornó un poco más complejo con la concepción de Einstein en, en lo que se refiere a la relatividad, pero esos conceptos no dejaban de salir del espacio y el tiempo. Ahora, ya estamos hablando de física de partículas, de física de la teoría de cuerdas, que son totalmente coherentes, pero que no dejarían de tener un impacto en la función del cerebro, porque no somos diferentes del universo. Si no somos diferentes del universo, entonces las leyes que operan en él no tendrían por qué no tendrían por qué ser ajenas a la forma en que opera nuestro cerebro. Eh, tengo, todo a mí me hace apuntar que el cerebro opera como si fuera una especie de máquina virtual con propiedades cuánticas, ¿no? Y si el nivel de este, de, ¿cómo podría decir? Si el nivel de procesamiento de bits era binario, pues al transformarlo en qubits de la mecánica cuántica, entramos que los principios de no localidad, no localidad, que es lo mismo que ubicuidad, eh, entrelazamiento cuántico, algo ya probado en el siglo pasado, donde se ha demostrado que las cosas están unidas y que cuando nosotros generamos una separación de ellas es simplemente una ilusión. Me remito al experimento practicado por primera vez por Alan Aspect en los 80s, cuando hizo el experimento en fotones y que comprobó que la materia
cuerpo. Las partículas están profundamente entrelazadas más allá del espacio y el tiempo. ¿No? Y el principio de superposición, que de alguna manera tiene que ver que los estados en los que estamos se encuentran superpuestos y que sobre esta base nace toda esta teoría de los universos múltiples. Entonces, al estar superpuestos, el observador va determinando qué es lo que quiere ver. Entonces, todo eso está ocurriendo en el cerebro, porque no tendría por qué no operar de esa manera cuando la realidad funciona así, nos guste o no. Bueno, creo que hasta aquí le dejo porque espero que no los haya aturdido o que no los haya convencido de que su servidor ya necesita tomar dosis fuertes de Largactil o de alguna fenotiacina para no psicotizarme. Bueno, un abrazo. Hoy no hubo poesía, pero este rollo está muy interesante. ¿Eh? Bueno, y la cuántica, les puedo decir que la inspiración de muchas de las cosas que escribo están basadas en la mecánica cuántica. ¿Eh? Bueno, amigos, un placer y espero que no los haya aturdido con toda esta bola de cosas que les dije. Que tengan un excelente fin de semana, se los deseo de corazón. Y veamos qué rimas me van surgiendo a lo largo de esta semana. Bueno, que estén muy bien.